el Papa Francisco podría estar viviendo sus últimos días, y con su partida podría llegar el fin de los tiempos. No es una teoría cualquiera, sino una predicción hecha hace siglos por el mismísimo Nostradamus y por San Malaquías. Si creías que las profecías eran solo cuentos sin fundamento, espera escuchar lo que está ocurriendo ahora mismo. San Malaquías fue un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XII y que, según la leyenda, recibió una visión divina en la que se le mostraron los nombres de todos los futuros papas de la Iglesia Católica. En total, se dice que San Malaquías recibió visiones de 112 papas, desde el Papa Celestino II hasta el último papa, conocido como el Papa Negro. La profecía del Papa Negro se refiere al último papa de esta lista, quien se cree que llevará el nombre de Pedro II. Esta figura misteriosa ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años, pues según la profecía, este sería el último papa antes del fin de los tiempos, marcando el comienzo de una época de oscuridad y caos. Sin embargo, no está claro del todo a qué se refiere el término Papa Negro. Algunas interpretaciones indican que podría hacer referencia a la oscuridad que traería el Papa o el caos que provocaría su llegada al papado. Otros sugieren que se referiría a su tez morena, y algunos expertos en teología aseguran que el término podría hacer alusión a la vestimenta negra de los jesuitas, una orden religiosa de la Iglesia Católica a la que pertenece el Papa Francisco. Según esta interpretación, Francisco sería el último papa de la historia. Por otro lado, tenemos la profecía de Nostradamus, la cual es un poco más actual. Como muchos sabrán, Nostradamus fue un famoso astrólogo y médico francés que en el siglo XVI escribió una serie de cuartetas en las que predijo algunos de los eventos más importantes de la historia. En una de estas cuartetas, Nostradamus habla sobre un papa que perderá la vida o dejará su cargo. Y si esto fuera cierto, sería sustituido por una persona oscura y peligrosa. Aquí es donde comenzamos a atar cabos con la profecía de San Malaquías, quien mencionaba algo bastante similar. Esta teoría cobra aún más fuerza cuando recordamos que el mismo Papa Francisco confirmó en una entrevista que había presentado su renuncia en caso de un impedimento por cuestiones médicas. Se encuentra el Papa Francisco en peligro. Y si todo esto no fuera suficiente, existe otro dato escalofriante. En la Basílica de San Pablo, donde se encuentran retratos de todos los papas de la historia, solo queda un único espacio libre tras la imagen del Papa Francisco. Según antiguas creencias, cuando ese último espacio sea ocupado, el fin de los tiempos llegará. San Malaquías marca el fin del papado 422 años después del papa intermedio de su lista. Ese papa intermedio reinó en 1585. Si sumamos 422 a esa fecha, llegamos al 2027, mismo año en el que el Papa Juan XXIII predijo que llegaría al fin de los tiempos. Y todo esto se vuelve mucho más intrigante si googleas la salud del Papa durante estos últimos meses, la que claramente ha empeorado. Ha sido hospitalizado varias veces, ha cancelado reuniones importantes debido a su fragilidad y en varias ocasiones ha aparecido con dificultades para caminar y respirar. Médicos cercanos al Vaticano han revelado que sus dolencias podrían acelerar una posible renuncia o, peor aún, un fallecimiento inesperado. A pesar de que se cree que la salud del Papa estos últimos días ha mejorado, él mismo ha admitido que su salud no es la mejor. En entrevistas recientes ha hablado de su cansancio, de su dificultad para cumplir con su agenda y hasta ha dejado entrever la posibilidad de su retiro. Con cada recaída, cada cancelación, cada imagen suya en silla de ruedas, el temor se acrecenta. ¿Será todo esto coincidencia? ¿O estamos viviendo el cumplimiento de las profecías más escalofriantes de la historia?
Es importante recordar que el fin del pontificado de Francisco no necesariamente tiene que ser fatal para que la profecía se cumpla. Bastaría con que dejara su cargo por los problemas anteriormente mencionados para que la Iglesia Católica entrara en una nueva etapa y pudiera llegar el Papa que, según la profecía de San Malaquías, traería el mal y la oscuridad a todo el mundo. Si tomamos en cuenta la teoría de que el Papa Negro podría hacer referencia al color de su tez, debemos mencionar que, desde hace al menos un año, el cardenal ganés Peter Turkson, de 73 años, ha sido considerado un papabile, término para designar a un cardenal con altas probabilidades de ser elegido papa. Si fuera elegido, sería el primer papa africano en más de 1500 años. Esto podría dar inicio a la profecía de San Malaquías y la predicción de Nostradamus. Aunque la autenticidad de estas profecías ha sido objeto de debate, muchos creen que el Papa Negro será una figura importante en el futuro de la Iglesia Católica y en el destino del mundo entero. End of time is a 2000-year cycle. Every 2000 years is an end of time. But are we living in the end of times? 100% yes, because since the time of the coming of the first coming of the Messiah, it has been 2000 and a bit years. We've already gone into the end of times. And every end of time cycle, something dramatic, drastic happens at a global level. From our father Adam to Noah, the great flood, 2000 years. From the great flood to Abraham, 2000 years. From Abraham to Jesus Christ of Nazareth, all glory to his holy name, 2000 years. And from the Lord till now, it's been 2024 years. Definitely we are living in the ended times. Every ended time cycle or circle, the fear of God, of the Lord, diminishes dramatically. People veer off the road. People don't care about God, not interested in God. People live in a very sinful way. In a sinful way. Why do you think God brought the great flood? Because there was a lot of marriages and divorces at the time of our father Noah. People marrying, divorcing, remarrying 4, 5, 6, 7 times. Today, the 21st century has Sodom and Gomorrah and the time of Noah put together. Si te ha gustado el video, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos videos. Nos vemos del lado oculto.